7 de la mañana con 49 minutos. Vamos a hablar un poco más sobre este tema con Ramiro Escobar, que es experto en relaciones internacionales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y que ya está enlazado con nosotros vía Zoom. ¿Cómo estás, Ramiro? Gracias. Bienvenido, exitosa. Gracias, Giovanna, por la invitación. Un saludo para los televidentes y oyentes de Exitosa. Ramiro, ¿podemos comparar este evento con algún otro que haya pasado en el mundo con respecto a ataque terrorista? Bueno, no. De esa envergadura no, porque ha habido ataques terroristas en varias partes del mundo, pero nunca una cantidad tan grande de víctimas, y además dentro del territorio norteamericano, que se supone es un territorio sumamente resguardado, con muchos sistemas de prevención, es parte de una de las mayores potencias del mundo. Entonces, la magnitud de este atentado fue muy, muy grande, y el impacto, precisamente por eso, ¿no? Por esa condición. Claro, más allá del impacto. Haber sucedido donde sucedió, ¿no? Claro, más allá del impacto que tuvo en todo el mundo por el dolor, ¿no? Por la tragedia, terribles. Hemos visto imágenes, escenas terribles que ni siquiera las hemos tenido que ver en la infinidad de películas que se hicieron, sino de lo mismo que veíamos que estaba sucediendo y que sucedió ese día en diferentes partes de Estados Unidos. Sin embargo, lo que tú hablas es muy importante. El impacto va mucho más allá, porque hablaba del poder que podía tener Al Qaeda, como que podía tenerlo otros grupos terroristas. Bueno, Al Qaeda ya había estado actuando en el mundo e incluso había cometido un atentado en Estados Unidos mismo, ¿no? En Nueva York mismo. Entonces, no era un grupo desconocido, ya los servicios de inteligencia norteamericanos lo tenían mapeado, lo habían seguido, pero creo que se cometieron errores de inteligencia sucesivos, ¿no? Que quizás pudieron haber evitado el atentado. Exitosa. Y había un error ¿Cuáles? de concepción, además, en este asunto, y es que cuando se piensa en un grupo terrorista, de pronto se piensa en un grupo que es una suerte de ejército que está en algún lugar. Bueno, algunos grupos de este tipo funcionan así, como Boko Haram o como ISIS, pero Al Qaeda significa la base, Al Qaeda, la base, y la base era un núcleo de dirigentes y células distintas que actuaban en distintas partes del mundo. Una de ellas, muy bien armada, muy bien afinada, con una precisión rigurosa y macabra, diría yo, es la que arma este atentado que ocurre el 11 de septiembre. Son personas que van, se forman como pilotos y que luego se meten a unos vuelos y secuestran los aviones al interior y usan los aviones como una especie de misil, digamos, contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono, mediante una inmolación que mata a la gente del avión, pero también mata a muchas personas. Una cosa realmente tenebrosa, ¿no? Claro, pero esto marcó un cambio también en la política internacional de Estados Unidos. Sí, por supuesto, porque, a ver, lo que ha pasado varias veces en la historia, y a Estados Unidos le ha pasado. Estados Unidos fue aliado de Saddam Hussein en la guerra de Irak contra Irán de 1980 a 1988. Apoyó a los mujahidines durante la invasión soviética de Afganistán, y entre esos mujahidines, que eran comandos de islamistas, estaba Bin Laden. Entonces, años después, el mismo Bin Laden forma este grupo, o al poco tiempo de que los soviéticos se retiran de Afganistán, pero luego se convierte en un gran enemigo. Entonces, hay algo que no se termina de entender, y es que hay errores que se cometen en el pasado, tienen impactos duros si no se prevén el escenario, no solo en términos políticos y militares, sino en términos sociales y culturales. Entonces, creo que Estados Unidos, después de esto, aprendió en cierto modo la lección, pero después de eso, recordarás, George W. Bush se fue a invadir Irak, ¿no? En el año 2004. Entonces, todo eso cambió las coordenadas en la política exterior norteamericana durante un tiempo, pero ojo, luego viene Barack Obama, y justamente la bandera que levanta Barack Obama, una de las banderas, es tratar de
ganar la elección distanciándose de lo que hizo George W. Bush. Y Obama es el que continúa esta lucha contra estos grupos, pero por ejemplo es el que hace que un grupo de comandos norteamericanos mate a Bin Laden en Pakistán, ¿no? Digamos que tiene ese logro. Y luego viene Trump, que no se mete mucho en estos asuntos, pero que termina negociando con los talibanes en Afganistán. Y luego viene Biden, que tiene que presenciar esta suerte de toma vergonzosa, no tan inusitada, pero de todas maneras sorprendente, de los talibanes que habían protegido a Bin Laden, tomando el poder otra vez en Afganistán y retirando las tropas norteamericanas con una suerte de vergüenza parecida a la de Vietnam. Entonces, el impacto a nivel de la política exterior y la política hacia afuera en general de Estados Unidos ha sido bastante grande también, ¿no? Pero uno cuando lo ve de lejos comienza a sentir que como que Estados Unidos no acepta el hecho que hay ciertas partes en el mundo que pueden tener raíces muy fuertes a pesar de su superioridad que puede, o sea, de la superioridad de Estados Unidos como potencia, ¿no? Y que esas raíces muy fuertes, que pueden ser ideológicas, que pueden ser religiosas, que pueden ser de diferente índole, puede hacer que sean hasta un poco más poderosas y muy peligrosas para ellos mismos a pesar de todo su sistema de inteligencia y de guerra. Lo que pasa es que este tipo de terrorismo, porque hay terrorismo de Estado, hay terrorismo desde hace siglos en la humanidad, no se inventa, digamos, con los grupos yihadistas, ¿no? Lo que pasa es que este es un tipo de terrorismo, un tipo de actividad armada, está brutal, que no ocurre, no es perpetrada por un ejército identificable, sino por células que están en distintas partes, o incluso esto que se llama lobos solitarios, ¿no? Personas que inspiradas en lo que en ese momento decía Bin Laden, o ahora puede decir ISIS, o el propio Al Qaeda, que todavía sigue en escena, cometen actos y no sabes bien dónde ocurren y cuándo van a ocurrir, ¿no? Entonces, eso es bien difícil de prever, pero a raíz del 11 de septiembre justamente se han afinado los sistemas de prevención. El otro factor es el que tú mencionas más puntualmente, y es por qué surgen estos grupos al interior del Islam. Son una minoría. El Islam tiene más o menos 1.300 a 1.400 millones de fieles, pero esta equivalencia entre ser musulmán y ser terrorista es un profundo error, porque la mayoría de víctimas de esos grupos son precisamente musulmanes, que no son extremistas. Entonces, pero si hay un grupo que es muy actuante, que es capaz de organizarse de este modo, ¿no? O hay grupos que son capaces de organizarse de este modo y que causan impacto justamente porque actúan de manera imprevista, no son fácilmente identificables y pueden convocar a lobos solitarios, pueden convocar a pequeños núcleos o pueden convocar a gente que, por ejemplo, seguramente lo has visto, ha pasado recientemente en Nueva Zelanda, aparece alguien y empieza a acuchillar gente. Entonces son diversas formas, diversos métodos terroristas que siguen poniéndose en escena, aunque no en la magnitud de lo que pasó el 11 de septiembre, ¿no? Ahora, como en la época de terrorismo, la época de violencia en nuestro país, de tanto asesinato, dejó en nosotros, obviamente, marcas, ¿no? Estos actos también han dejado marcas muy profundas, ¿no? En Estados Unidos, en su población y en sus políticos también. Sí, claro, ¿no? Hay una suerte de zozobra que permanece, hay todavía alertas globales, hay más grupos que aparecen. ISIS, por ejemplo, es un desprendimiento de Al Qaeda en Irak, en Siria e Irak. Luego, toda esta actividad, toda esta presencia hace que la población norteamericana y la población mundial incluso tema todavía que pueda volver a ocurrir algo así. No ha ocurrido, felizmente, pero en los años sucesivos hubo un atentado muy, muy fuerte en Bali, más o menos un año después, ¿no? El 11 de septiembre, y luego había atentados en Estambul, había atentados en Europa. Entonces eso causa mucha zozobra, mucho miedo, porque se teme que potencialmente la amenaza se vuelva real, no sea solo un susto, sino se vuelva real en algún momento. Pero además, creo que
provoca un distanciamiento entre lo que llamamos Oriente y Occidente, que es bastante preocupante. Sí, ¿no? exacto, sí, es cierto. Ramiro, muchísimas gracias. Lamento mucho que tengamos que cortar esta entrevista porque se nos está terminando el tiempo. Ha sido Ramiro Escobar, experto en relaciones internacionales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.